cambiar la metodología que he seguido hasta ahora por dos razones, ¿no? La primera razón es para intentar generar en este cierre de algunos temas que hemos visto, alguna discusión, y bueno, ver si se genera, porque me interesa saber cuáles son las opiniones o perspectivas que tienen ustedes sobre este modelo en particular, ¿no? Y esa es la primera razón por la cual yo hoy voy a cambiar la metodología, ya la voy a explicar, y bueno, vamos a ver qué tal resulta por el día de hoy. Ajá, esa es la primera razón. La segunda razón es que vamos a ir introduciendo el día de hoy una perspectiva diferente que además nos va a acompañar un par de clases más. Déjeme explicarme a qué hago referencia con perspectiva y de qué manera importa mucho, como todos los libros, y de qué manera importa mucho esta perspectiva en particular en relación a lo que vamos a ver. Eh, este curso fue pensado para hacer una exposición a propósito de qué es la democracia y de qué manera algunos modelos tienen que ver con el fundamento de este sistema democrático y cómo ella se va construyendo a partir de la reflexión e interacción, no solamente de muchísimos pensadores, sino también de quienes les adversan. En ese sentido, el modelo democrático pareciera entonces ser, o de esta perspectiva, nosotros podríamos decir que el modelo democrático pareciera ser entonces como una gran reflexión a propósito de unos problemas específicos con muchísimas respuestas, no siempre filiables entre sí, sino que la más de las veces con diferencias muy significativas entre ellas. De hecho, este era el problema que nosotros exponíamos al comenzar el curso, que la noción de democracia contemporánea, como ustedes recordarán, eh, era una concepción desde la perspectiva de Bobbio tenía que tener algunos elementos y el elemento fundamental, según Bobbio, era el modo como se tomaban las decisiones. Bien, pero cuando comparábamos este modelo de democracia con el modelo de democracia ateniense, nos dábamos cuenta que el modo como se tomaban las decisiones era más bien excluyente, dejando por fuera una cantidad de miembros de la ciudad o de pobladores de la ciudad que quedaron excluidos de todos los derechos políticos y de la toma de decisiones. Entonces nos hacíamos la pregunta si el modelo ateniense era realmente un modelo democrático o más bien se parecía a otro tipo de modelo que podríamos definir como oligárquico, aristocrático, etcétera, etcétera. Entonces ese era nuestra, digamos, nuestro cuestionamiento inicial que de alguna manera nos acercaba a las preguntas a propósito de democracia. En este sentido, si nosotros, cuando nosotros nos preguntábamos este tipo de cosas, nos dábamos cuenta que había una diferencia grande entre el modelo de democracia contemporáneo, o al menos desde el punto de vista de Bobbio, las características que eran fundamentales a la democracia, discernían significativamente con aquellas características que determinaban la democracia ateniense. Y surgió entonces, naturalmente, esta pregunta que hemos puesto, que es si podíamos clasificar a la democracia ateniense como realmente una democracia. Entonces pareciera que uno, o hay una contradicción entre los modelos democráticos, o dos, que es la postura que yo estoy pretendiendo afianzar acá, y por eso es que estoy haciendo el énfasis en este nuevo modo de entender el modelo democrático, es que la democracia no es algo como un modelo establecido y de hecho más bien es una construcción de significativos momentos que van añadiendo perspectivas diferentes a un mismo problema. Y en ese sentido, la democracia entonces no se puede hablar en términos unívocos
sino que más bien tendríamos que hablar de una manera en la que todos los sistemas que se han tenido como democráticos o que se han de alguna manera tildados como democráticos puedan mostrarse que comparten en común y qué elementos de alguna manera determinan su mayor o menor grado de democracia. De hecho, algunos de los modelos que nosotros vamos a considerar en las próximas clases se oponen abiertamente al modelo democrático ateniense. Y en este sentido, cuando nosotros estamos haciendo una exposición del modelo democrático ateniense, perdón, de los modelos que van a ir ahora, nos vamos a ir dando cuenta cómo el modelo democrático ateniense se les opone y ellos han surgido a partir de una reacción a este modelo. Entonces, yo me voy a permitir hacer este cambio de metodología para mostrar estos modelos democráticos, al menos el día de hoy y a lo mejor la clase que viene, y así generar algunas discusiones con respecto a las diferencias que podemos encontrar entre ellos. Otra razón por la cual me parece importante que hagamos esta metodología por el día de hoy es para poder adelantar en materia, ¿no? Nosotros estamos ya adelantados en tiempo en el curso, pero nos hemos detenido un poco en el primer modelo, entre otras cosas, porque bueno, ha resultado así de interesante. Yo he intentado ser riguroso en la lectura de exposición de mi investigación, pero me parece que nos hemos retrasado un poco con respecto a la planificación que yo tengo y quisiera adelantar para que nos dé tiempo de ver todas las cosas, porque me daría mucha lástima que no pudiéramos ver todo el contenido. Entonces, esas son básicamente las razones que tengo para haber cambiado la metodología el día de hoy y seguramente la clase que viene. ¿Y qué va a consistir la metodología? Bueno, yo voy a ir leyendo algunas cosas, algunas son una bibliografía que vamos a citar y vamos a comentar, y otras son de autoría mía, que yo voy leyendo y voy a ir adelantando con ustedes. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, lo que voy a hacer, a diferencia de vez pasada, voy a poner la carga de la clase en el comentario de la lectura para así poder resumir. Voy a saltarme algunas ideas que no son tan importantes y voy a poder entonces, digamos, ahondar con ustedes en el trabajo. Bien, bien. Algunas ideas entonces a propósito de la democracia ateniense para poder recapitular las clases anteriores. Nosotros habíamos dicho Ya básicamente... extremas, Juan Diego. Lo que te estoy diciendo, me está gustando bastante. ¿Aló? Pensé que había una pregunta. Sí. Nosotros cuando hablamos de democracia habíamos llegado a algunas conclusiones que voy a repasar brevemente a fin de que entonces tengamos un acuerdo y podamos estar, digamos, juntos para enfrentar el nuevo modelo. En primer lugar, nosotros habíamos dicho que la democracia ateniense tenía como primera característica el estar fundada en la participación de una idea de ciudadanía que se correspondía con la isonomía y la libertad. Esto es fundamental porque la ciudadanía no le era accesible a todos por igual, sino que respondía de alguna manera a los intereses de un grupo particular que, gracias a unas reformas, que son las reformas en primera instancia de Son, luego de Clístenes y por supuesto de Pericles, dieron la apertura a una cantidad grande de sectores de la población que fueron anexándose a la participación del hecho político. Entonces podemos ver que las reformas de estos políticos, de alguna manera, van en dirección de una organización socioadministrativa del gobierno que ya no tiene que ver con el carácter elitesco o económico que pueda tener una determinada familia, sino con la pertenencia a una cierta organización
político-territorial que ellos denominaron demos. Entonces, la participación política se abre a partir de esta reforma y nosotros podemos decir entonces que la democracia ateniense es el desarrollo de la idea de isonomía y de libertad entendida como autodeterminación. Y esto es importante verlo porque en un principio la participación en la política era una cualidad inherente casi exclusivamente al abolengo, al sentido de aristoi que tenían ciertos miembros de la población. A partir de estas reformas, sucede que la organización socioadministrativa hace que cada grupo de individuos esté determinado por el lugar de su nacimiento y por la pertenencia a esa digamos, microcomunidad. Entonces, estos demoi son los que proponen directamente los nombres para pertenecer al Consejo de los 500, a esa asamblea, digamos, en la que hay una altísima participación directamente de cada uno de los grupos, de los demoi, y para postularse para los cargos públicos. Les recuerdo que los cargos públicos, a pesar de que se hacían por postulaciones, eran por azar que se tomaban las decisiones. Entonces esto va dando cada vez una mayor participación y permite que entonces entren en las decisiones de la ciudad todos por igual. Claro, salvando la diferencia que todos por igual va a excluir a las mujeres, a los esclavos y finalmente a los mepecos, ¿no? A los residentes no ciudadanos de la ciudad, es decir, a los extranjeros, ¿no? Aunque es una forma difícil de clasificar, porque realmente muchos de ellos eran hijos de metecos y vivían en la ciudad y no necesariamente pertenecían al demoi, ¿no? Aunque se da algunos casos que se les dio la ciudadanía, pero por decisión de los demoi, que era una posibilidad remota de adquirir la ciudadanía ateniense. Bien, entonces esto yo creo que resume la idea más importante de lo que vimos en la clase anterior o lo que me interesa para la próxima. Ahora, fíjense ustedes que nosotros terminamos la clase anterior a partir de una lectura de la oración fúnebre de Pericles, y nosotros estábamos estableciendo cuáles eran los elementos de la democracia ateniense que se podían ver en esta oración, ¿no? Eso lo veíamos de este libro, y a partir de la lectura de este libro podía terminar algunas de esas, digamos, elementos o notas esenciales, ¿no? Entonces, la lectura de este texto de Tucídides, adjudicado a Pericles, nos mostraba a nosotros que la identidad de los atenienses estaba en una primera instancia en el reconocimiento de los antepasados como fundamento de la ciudadanía. Y seguidamente nos decía que las características de la democracia ateniense es el acuerdo y la asistencia mancomunada de cada uno de los ciudadanos a partir de leyes comunes que los igualan, que hacen que todos sean iguales. Entonces, en ese sentido, hay un cierto gobierno de todos bajo el imperio de la ley, pero una ley que está sujeta a ese todos, a esa, digamos, mancomunidad que es la población de Atenas, ¿no? Y finalmente, última característica que me parece fundamental resaltar es que la política ateniense era tal en su influencia en las áreas, digamos, del quehacer humano, que podría abarcar la vida propia de la ciudad, afectando muchos de los elementos que hoy podríamos considerar como privados. Incluso hay algunos compromisos por parte de los ciudadanos respecto a la vida en la esfera de lo privado
que tienen que ver con disposiciones que hace la ley pública para la convivencia de cada uno de ellos. Sin embargo, hay un respeto absoluto por lo privado y una intención de que lo privado permanezca de esta forma. Entonces, la acción pública, y era otro de los elementos que nosotros exponíamos, que es muy importante señalar, la acción pública es entonces el espacio de lo común y abarca casi todo el quehacer humano y en este sentido la participación de lo público va muchísimo más allá del simple ejercicio de gobierno de la ciudad, sino que hay una participación en el cuidado del bien común, en la salud de la ciudad, en la auditoría de los elementos, incluso en el placer. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque en Atenas la noción de vida placentera, eudonómica, es muy importante y va además a pertenecer a la esfera de lo público. Eso lo podemos ver también cuando nosotros hacemos referencia a cosas como, por ejemplo, el teatro, donde la participación, digamos, iba más allá de simplemente el gusto privado por el teatro, sino que era, si se quiere, una suerte de acto colectivo, en primera instancia como expiación y en segunda instancia como reencuentro con esa o exégesis de esa propia naturaleza de Atenas, ¿no? O del ciudadano ateniense. Entonces, bueno, eso me parece fundamental nombrarlo. Bien. Ahora, nosotros decíamos algo, ahora nosotros decíamos algo que era muy importante y que vale la pena resaltar, y es toda esta narrativa que hemos figurado nosotros de la democracia ateniense, tiene que ver más bien con el modo como nosotros nos encontramos con los escritos y con ciertos documentos que tienen que ver más con la literatura, como por ejemplo... Profesor, se les conectó el audio. Se le desconectó el audio, profesor. Se cerró el micrófono. ¿Aló? Ahora, ajá, ahora sí. ¿Aló? Ahora sí, ahora sí. Hable. Ah, perdón. Okay. Sí, no. Mire, yo le decía que toda esta narrativa que hemos construido a propósito de la democracia ateniense tiene que ver más bien con algunos textos que nosotros hemos tenido oportunidad de encontrar que son cercanos o que pertenecen al área de la literatura, de la historiografía. Entonces, fíjense que nosotros vimos uno solo de ellos por razones de tiempo, pero yo les dije que era muy interesante ver cómo, por ejemplo, actuaban las suplicantes, quienes de alguna manera muestran cómo hay una interacción entre los distintos elementos de la ciudad para tomar una decisión política, ¿no? No les voy a contar más de esta tragedia de Esquilo, pero se las dejo ahí para que no les voy a hacer spoiler, pero me parece interesante que el que la pueda leer desde una lectura política lo haga para que se dé cuenta cómo las suplicantes van mostrando el modo como la organización político de la ciudad permite la libertad y la igualdad de leyes justamente para tomar una decisión política, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Y del mismo modo, el modo como Tucídides escribe Oración fúnebre de Pericles nos muestra también una aproximación a un momento en el cual la ciudad está haciendo homenaje de sus caídos, en un momento en el cual el homenaje no invierte por particulares, sino que el homenaje se convierte en un homenaje por la ciudad misma, por el modo como está organizada, por el modo como se gobierna,
por su democracia. Y esto es interesante porque muestra. Ahora, la democracia no se construye o no se construyó a partir de simplemente de articulaciones teoréticas, sino que, como dije al comienzo de esta clase, la democracia es un conjunto de vivencias, de ideas, de reflexiones que tienen que ver con, con un problema común, que es el problema de encontrar la mayor participación posible para los ciudadanos y el modo de proteger esta participación bajo instituciones y bajo el imperio de la ley y ver cómo esto es viable, ¿no? Hay, sin embargo, una cantidad de críticos de la democracia que son además fundamentales para la construcción de la misma. En otras palabras, la democracia es un proceso, si se quiere, de interacción entre argumentos y contraargumentos que van a sí mismos exigiendo, digamos, mayores espacios de participación. De hecho, si nosotros hacemos un recuento de la democracia contemporánea del siglo XIX ahora, podríamos ver cómo hay un elemento en la democracia contemporánea que tiene que ver con, que tiene que ver más bien con movimientos sociales, con luchas por derechos individuales que hacen que la democracia, tal y como la habíamos concebido, se piense a sí misma y se dé espacios de reflexión como para poder, digamos, avanzar y en este sentido, si se quiere transformarse. Entonces, no puede pensarse, para llegar a una conclusión sobre esto, no puede pensarse la democracia si no se piensa en aquellos autores que aún no siendo demócratas hicieron reflexión sobre ella y tuvieron influencia sobre ella. Entonces, el análisis de la democracia es un análisis de la discusión también con estos autores. Ustedes han estado viendo uno hasta ahora, o bueno, nosotros, pues yo he asistido a las clases, que es Platón. Entonces, para ahorrar tiempo, yo no voy a hacer referencia a Platón. Sin embargo, me gustaría simplemente dejar claro que el modelo platónico es alejado de la democracia porque la organización de la ciudad platónica es una organización, como hemos visto en la clase de la profesora Nowi, una organización ideal que determina, atendiendo a las virtudes de cada uno de los miembros de la sociedad o el carácter de cada uno de los miembros de la sociedad o de cada uno de los ciudadanos que conforman esta polis, cuál es su puesto dentro de ella. Entonces, Platón se ve alejado de la democracia y convierte entonces en el arquetipo de un gobierno absolutista, si se quiere, porque no da espacio para la participación ciudadana y no respeta la esfera de lo privado, porque antecede la virtud del ideal ante la libertad de lo privado. Entonces, en lo público, ¿no? Entonces, para Platón no hay manera de que la democracia sea un sistema posible, sino al contrario, es una degeneración. Y porque justamente no los más capaces, no los más virtuosos son los que logran acceder al gobierno. Bien, entonces de Platón yo no pienso, digamos, hacer mayor énfasis. Ahora, de Aristóteles me parece interesante decir algunas cosas. Voy a tomar algunos textos. Yo le intenté subir, déjenme revisar un minuto acá a ver si se subió. No se subió, no, sí se está subiendo. Yo les intenté subir la política de Aristóteles de Gredos, de todas maneras, para que ustedes la tengan completa, porque entiendo además que la van a ver con Nowe, no la van a ver con Nowe, sino que van a ver ética bueno, no sé cuál de las éticas van a ver, ella lo nombró ahora, pero no recuerdo cuál de las éticas van a ver.
Nicómaco, mencionó ética Nicómaco. Nicómaco. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, como van a ver con ella, Aristóteles seguramente ya va a hacer una introducción a la relación que tiene la ética, la justicia y la política, y el camino que va a hacer ella es el camino de la ética para llegar a la política. Entonces, yo voy a intentar no meterme en eso. Yo les estoy dando a ustedes el texto de la política y voy a señalar alguna selección de textos que hice de él, para que a partir de la lectura de esta selección de textos podamos nosotros tener un esbozo muy general sobre algunos elementos de la política de Aristóteles. Sería interesante dedicarnos más tiempo a Aristóteles, pero si le dedicamos más tiempo a Aristóteles no vamos a poder ver el modelo que nos interesa, que ver en lo que continúa el curso, que es el modelo republicano. Entonces, yo lo que les pido es que ustedes puedan, con el libro que yo les estoy poniendo en el Classroom, que es el de Gredos, que espero que en algún momento se suba, está subiéndose desde ayer, pero es que esto de verdad está muy mal, ustedes puedan tener acceso a este texto. Hay otro texto que yo voy a intentar colocárselos también, que es de Dahl, que se llama Democracia y su crítica, sí, Democracy, it's the Critics, que yo creo que vale la pena hojear. Ese texto yo lo tengo en el Drive, pero por alguna razón no lo logro compartir con ustedes. Entonces, yo lo tengo en una carpeta que me lo hicieron llegar a mí en algún momento. Si alguno de ustedes sabe cómo compartir ese texto en particular, se lo agradezco. Si no, yo me pondré a buscarlo en estas páginas que le di, a ver si lo encuentro y se lo subo por otra vía. La versión que tengo yo es una versión inglesa, pero sé que está en castellano porque en algún momento alguien me lo mostró en físico. ¿Tienes el vínculo, tienes el vínculo del Drive? ¿Lo tienes en un Drive? Sí, lo tengo en un Drive. Si lo tienes en un Drive y me compartes el vínculo a mí o me permite, yo lo puedo bajar porque aquí la internet es muy buena. Y entonces yo desde ahí busco la forma de pasárselo a los demás. Después de la clase, si quieres. Yo intenté ponerlo, ok. Yo intenté ponerlo en el Classroom y me dice que acción no permitida. Bueno, entonces, pásamelo y yo, si me pasas un permiso o algún link para yo entrar, yo resuelvo eso y lo comparto. Yo También estaba, puede ser el libro estaba pensando que, ¿qué? No, si también le pudiera pasar el libro de Aristóteles sobre la política, porque si tiene desde ayer cargándolo, que ha sido demasiado, eso ya quiere decir que es el problema de internet, pues entonces si se lo puede pasar o... Eso, si me pasas algunas de esos links, aquí yo tengo una internet muy buena y lo puedo bajar enseguida. Y entonces después busco la forma o lo parto en paquetes, en pedazos o algo para hacer para compartirlo con los demás. Bueno, Muchas gracias. Perfecto. Al finalizar la clase, Okay. no, se lo agradezco mucho, señor Carlos. Al finalizar la clase, yo entonces le paso el link y intento subir el libro yo, y también le paso el link a ver si lo intenta subir usted. De todas maneras, el texto que yo recomiendo de Aristóteles, o la traducción de la política que yo recomiendo, es la de Gredos, que se consigue, bueno, creo yo que se consigue con relativa facilidad. Entonces yo, como la tengo, se las voy a intentar que les llegue hoy. Y vamos a hacer referencia a algunos textos que están también mencionados, entonces no vamos a tener un mayor problema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo voy a comenzar ahora. Déjenme ponerme para acá un segundo. Déjenme ponerme esto para acá, para yo entonces volver ahora a este texto en particular, ¿no? Entonces, como les dije a ustedes, la idea es que nosotros hagamos una construcción de la política de Aristóteles a partir de una lectura de algunos textos de la Politeia, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ir construyendo, voy a ir leyendo, voy haciendo el análisis, digamos, de esta idea,
y por favor, siéntanse ustedes libres de participar en el momento que así lo tengan a bien para que hagamos la construcción y podamos compararlo con esto. Solo un elemento que me parece importante señalar. Estamos haciendo este ejercicio sobre la política de Aristóteles por una razón además que no he señalado hasta ahora. Y es que la tradición que vamos a ver, que vamos a comenzar a ver en esta clase, y seguramente vamos a seguir algunas clases más, es el republicanismo. Entonces, esta tradición es una tradición que, como veremos hoy, espero yo, es una tradición que se aleja del modelo de democracia ateniense, incluso se opone en algunos momentos a ella. Vamos a ver algunos de los elementos en los cuales hace oposición, y tiene como punto de partida Aristóteles. Entonces, por eso es que Aristóteles es tan importante para este modelo en particular. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo por hacer esta exposición, esta construcción de Aristóteles desde algunos de estos capítulos, y a partir de ahí entonces nosotros avanzamos juntos hacia la reflexión del modelo republicano. Ojo, que me parece importante que sepan que el modelo republicano es quizás el modelo político con mayor fundamento para la contemporaneidad occidental, porque es lo que nosotros ahora le damos nombre de democracia, con todas las salvedades y todas las distinciones que puede haber. Pero incluso el hilo histórico del republicanismo, o lo que se va a llamar, como lo vamos a conocer ahora, la tradición democrática, es el hilo histórico de este modelo que vamos a comenzar a ver hoy y que tiene raíces por lo menos hasta el siglo XIX-XX. Claro, hay algunos autores, como también veremos, que dicen que este modelo ya está agotado y que luego de la entrada o del triunfo del liberalismo ya no podemos hablar de republicanismo, pero bueno, sino más bien de algo llamado democracia liberal, que no tiene nada que ver, o mejor dicho, que ha superado muchos de los problemas del liberalismo, pero, y sin embargo, del republicanismo. Y sin embargo, hay también una tendencia teorética a un rescate de algunos elementos del republicanismo para oponerse a las democracias liberales, para intentar frenar algunas de las características que ellos consideran peyorativas, como por ejemplo la degeneración en oligarquía de las democracias liberales, o esa tendencia de degeneración en oligarquía de las democracias liberales, según dicen algunos autores, que por favor le pido no nos metamos en ellos para no complicar más la clase, pero las veremos oportunamente. Entonces, bueno, fíjense, vamos entonces a construir a partir de esta lectura esta, digamos, idea de esto. Entonces yo voy a ir leyendo y voy a ir saltando algunas cosas que me parecen importantes, voy a ir, leyendo aquello que me parece importante y saltando otras que no, y voy a ir leyendo capítulos, ¿no? Entonces, del capítulo 1, Aristóteles dice en el libro primero, en el capítulo 1 dice, toda ciudad es ciertamente comunidad. También toda comunidad se constituye en miras, entre paréntesis, telos, a algún bien. Es decir, en fin a un bien. Por algo, pues, se parece bueno, por algo que les parece bueno, obran los todos en todos los actos. Y esto se evidencia en su quehacer político. Ok, me detengo entonces con la primera cita. Fíjense ustedes, esto es fundamental. En Aristóteles hay un sentido teleológico de la política. ¿A qué estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a que, en primera instancia, la ciudad se entiende como una comunidad, como una mancomunidad. Pero una mancomunidad de
posibilidades, una mancomunidad de esfuerzos, una mancomunidad de, en última instancia, ciudadanos, una mancomunidad de libertades, voluntades, que se dirigen, que tienen un fin, por eso la palabra telos aparece acá. ¿Y cuál es el fin? El bien. Ahora, el bien entendido de manera absoluta, como una irradiación trascendental de corte metafísico, no. Sino que Aristóteles abre el espacio para decir, al menos acá en este texto, obran todos, en todos los actos, pues algo les parece bueno. Algo les parece bueno. Es decir, que la ciudad o los elementos que componen la ciudad tienen una tendencia al bien, a aquello que le parece bueno, y esta tendencia al bien es lo que en última instancia mueve la ciudad. Ahora, fíjense ustedes, Aristóteles no era improvisado en este sentido. De hecho, él hace interesantes lecturas de las distintas constituciones. Él tenía en su colección, en el liceo, 159 constituciones diferentes de distintas ciudades-estados, de distintos pueblos, y las conocía bastante bien, y él hace un análisis de lo que hay en común entre estas distintas constituciones y establece relaciones entre ellas. Entonces, el sentido teleológico es muy importante. Ahora, incluso en la metafísica aristotélica, la teleología es fundamental. Voy a poner un ejemplo breve, y perdonen esta digresión, simplemente para que tengan claro, ¿no? En Aristóteles, las cosas son, las cosas que están en el mundo, están en constante cambio y movimiento. Nosotros vemos, las cosas se mueven, o sea, qué sé yo me asomo acá a la ventana y veo que hay brisa y los árboles mueven, yo mismo me estoy moviendo, etcétera, etcétera. El movimiento es el paso de un estado a otro. El movimiento es un cambio que se da, es el paso de una posibilidad a un acto. El estar en acto es la realización de una posibilidad. Entonces, cuando algo se mueve de posible a actual. Este cambio es lo que se llama movimiento. Bien. Nosotros vemos un mundo de movimiento, es decir, un mundo de cambio. Es lo que vemos, es la percepción que tenemos. Este mundo de movimiento, este mundo de cambio, nos podría hacer pensar que es un mundo inconstante, un mundo que no tiene certezas absolutas, un mundo en el cual no hay fijeza, y entonces estaríamos sujetos a un constante devenir. Este es el gran meollo de la metafísica clásica, y Aristóteles lo soluciona de una manera genial. La solución de Aristóteles está en que ciertamente vemos cambios. Estos cambios son el paso de unas posibilidades a unas actualidades, de unas potencias a unos actos, pero en el cambio siempre subyace un subestare, un subyacer, es decir, algo que está por debajo. Ese subestare es lo que él llama substancia. Esto no cambia, esto permanece. Y a pesar que vemos cambios, uno puede decir, bueno, si algo permanece, ¿qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es aquello que me es accidental. Es decir, aquellas cualidades simplemente están inherentes en ese subestare y que van permitiendo, por supuesto, mi estancia en el mundo, pero que no son, digamos, esenciales a mí mismo. Este es un modo de entender digamos, la existencia, que va a ser importante. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos esto, entonces habría, digamos, 4 causas de que esto fuera así. La materia, que es esto, que es lo que, digamos, lo que yo tengo, la forma de esa materia, que tiene que ver un poco con
una influencia platónica que hay en Aristóteles, según algunos intérpretes, y esa forma tiene que ver con esto que subyace, que no cambia, que permanece, y de alguna manera una suerte de ejemplaridad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, esencialmente, y que nos define, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con un mundo trascendental, etcétera, etcétera, al menos en Aristóteles. Luego está la eficiencia, que es que nadie se da a sí mismo lo que no tiene. Entonces yo tengo una posibilidad, pero como no está en acto, esa posibilidad permanece imposible hasta que algo hace que ella pase a acto. Como por ejemplo tengo una semilla, esa semilla permanece siendo semilla hasta que yo la entierro, le pongo agua y la pongo al sol. No sé si me explico, ¿no? Y esta es la eficiencia, ¿no? Como un dominó. Imagínense que yo tengo una ficha de dominó y están una al lado de la otra y van a permanecer hasta que una no caiga y se convierta en eficiencia del movimiento de la otra y esta de la otra, de la otra, de la otra. Y finalmente, lo que me interesaba resaltar, y por eso hice esta digresión metafísica, todo, absolutamente todo, se mueve en el universo buscando su lugar. El universo aristotélico, y perdónenme, estos brochazos de metafísica, que son muy groseros y para nada respetuosos con la filosofía de Aristóteles, pero es para que nos hagamos una idea, y ahorita lo veamos la influencia que tiene esto en la política. El universo aristotélico tiene como dos instancias, ¿no? El mundo sublunar y el mundo supralunar. El mundo supralunar es muy ordenado. De hecho, se mueven circularmente las esferas que están encima de la Luna y mantienen casi perfecto su orden. Pero en el mundo sublunar hay una digamos, mezcla, mistura de todos los elementos. Entonces, como hay esa mezcla de los elementos y cada uno está buscando su propio lugar en el espacio, ellos tienden a fines distintos. Entonces los más pesados tienden a bajar y los más ligeros tienden a subir. Pero como además nosotros somos una mezcla de distintos elementos, entonces hay distintos movimientos. Y esos movimientos buscan su fin. Entonces cada movimiento tiene una finalidad. Es un universo ordenado. Bien. Ese telos ordenado lo podemos ver como por ejemplo, cuando el girasol busca el sol dando sin ninguna inteligencia, pero asimismo se da la orden de buscar el sol porque está buscando el bien para este particular. Entonces, la sociedad debe estar organizada, también guiada por estos principios. Es decir, no puede haber una ciudad-estado en la cual los elementos que se combinan no entren de alguna manera en contacto y se generen eficiencias a sí mismos. Y estos determinan además el bienestar de la ciudad. Entonces, cuando nosotros hablamos de sentido teleológico, lo que estamos haciendo referencia es que la ciudad se organiza con un sentido en particular. ¿Cuál es? El de encontrar justamente el bien común. En el capítulo 2 lo define un poquito mejor. Yo voy a leer solo un pedacito del capítulo 2. Ajá. Ok, fíjense ustedes. La ciudad es comunidad. Y esta procede de varios demoi. Perfecta, ya que posee, por decirlo de alguna vez, la conclusión de autosuficiencia, entre paréntesis, autarquía total, y que tiene origen, nacimiento, en la urgencia del vivir, pero subsiste, permanece para vivir bien. Así que toda ciudad existe por naturaleza de subsistencia, del mismo modo que las comunidades que la originan. Ella es la finalidad de aquellas.
Entonces, fíjense ustedes cómo esto que acabamos de ver es fundamental para que nosotros entendamos la noción aristotélica de ciudad y cómo se relaciona. La ciudad tiene una primera, digamos, naturaleza que está dada justamente en que ella es un medio para la subsistencia de las familias, de los individuos, es decir, es un modo de organización que garantiza la subsistencia. Pero una vez que ella surge, no se queda simplemente con esta justificación, sino que ella, los ciudadanos, los miembros de la ciudad, se exigen el buen vivir como finalidad de la ciudad. Entonces, este buen vivir se convierte entonces en el telos de la ciudad. Y la ciudad exige entonces no solo ya la subsistencia, sino exige una manera peculiar de subsistencia. Bien. Ahora, ¿en qué sentido se es ciudadano entonces en términos aristotélicos? Él sigue adelante. El libro tercero lo dedica del mismo capítulo 1 que estamos leyendo, pero lo dedica a esto. Y dice, la ciudad en tanto que comunidad es un conglomerado de ciudadanos. No reconocen todos que una misma persona sea ciudadano. Y esto lo estoy sacando una línea más abajo. Es decir, no todas las formas de gobierno reconocen que una misma persona sea ciudadano. Así que uno que es ciudadano en una democracia no lo es muchas veces en una oligarquía. El ciudadano, sin más, por ningún otro rasgo, se define mejor que por su participación en la justicia y el gobierno. Entonces, fíjense ustedes, la ciudadanía, entonces, se da en el marco de la ciudad y solo de una determinada ciudad. Eso no significa que si yo salgo de la ciudad, pierdo la ciudadanía. No, yo mantengo la ciudadanía, a menos que haya sido expulsado de la ciudad. Pero la relación con la ciudad la mantengo siempre. Lo que yo no soy es ciudadano en otras ciudades, en tanto que no participo de la justicia y la posibilidad de ejercer cargos de gobierno. Aquí Aristóteles entonces está haciendo una importantísima inferencia a propósito de lo que se va a constituir la noción de ciudadanía. Ser ciudadano, como nosotros hemos visto en el modelo democrático anterior, es ante todo igualdad. Igualdad que se predica en la posibilidad de acceso o la facultad que tengo yo de acceder a los cargos de gobierno de la ciudad. Pero que como los cargos son cargos que se dan por azar y que además se dan en el ejercicio de lo público en la ciudad, no siempre me corresponde. Entonces, ¿cómo mantener la ciudadanía si no todo el tiempo estoy formando parte del gobierno? Pero la respuesta de Aristóteles es por medio de la ley. La ley, es decir, la participación en la ley desde la isonomía es lo que hace que la ciudadanía se mantenga constante. No se pierde porque siempre estoy participando de la ley. Sigo más adelante, unos 2 párrafos más adelante. Así que quien es ciudadano de lo anterior, así que quien es ciudadano de lo anterior resulta que es quien le está permitido deliberar y actuar judicialmente. De este decimos que es un ciudadano en la ciudad en tanto que usa la palabra el conjunto de las personas más capacitadas para la vida autosuficiente. Entonces aquí hay otra idea que se está introduciendo, que es la de autosuficiencia. Esta idea va a ser muy importante para el republicanismo, que es el modelo que vamos nosotros a hacer adelante,
porque este modelo en particular va a exigir que haya no solamente autodeterminación en sentido moral, en sentido político, sino incluso autosuficiencia desde la perspectiva económica, del uso de los recursos, de alguna manera, para cubrir mis necesidades, y a partir de ahí va a construir la noción de democracia. Entonces, ustedes pueden ver que Aristóteles está haciendo referencia a esto y está extendiendo entonces esta noción de ciudadanía a el uso de la palabra y a la autosuficiencia, que en primer sentido está por supuesto apuntando a las capacidades morales y a las capacidades cognitivas que tengo en la participación del gobierno de la ciudad, pero que puede ser también leída desde las propias posibilidades materiales de mi propia subsistencia. Bien. Un poco más adelante, a mediados del capítulo 4 de esta selección que estamos haciendo, Aristóteles va a hablar de que ciertamente hay una desigualdad. A pesar de que estamos buscando que los individuos ante la ley y la capacidad o la posibilidad de participación en el gobierno sean isonómicos, también es cierto que en la realidad hay desigualdades. Entonces, Aristóteles va a buscar el concepto de ciudadanía que ha venido desarrollando hasta ahora y lo va a intentar amalgamar al de desigualdad y el de virtud. Y fíjense lo que hace. En el caso de los ciudadanos, aunque sean desiguales, es su tarea la seguridad de la ciudad y de su comunidad. Participar es el régimen político. Por ello, la virtud ciudadana está necesariamente referida al régimen político de su ciudad. Ahora bien, si es que hay varias y distintas clases de regímenes políticos, es entonces claro concluir que no puede ser existente una sola virtud del buen ciudadano, sino que la virtud perfecta es del hombre de bien. Y decimos que la virtud ciudadana está de acuerdo con no está de acuerdo con una sola virtud, sino con la virtud perfecta del bien. Y en este sentido, entonces, ahora hace una distinción que ustedes seguramente van a estudiar cuando vean con Nowicki la ética en Nicomaco. Y es que existe una virtud perfecta que es la virtud perfecta de la ética, pero esta la distingue la virtud ciudadana, porque la virtud ciudadana va a estar atada al régimen político que gobierna la ciudad. Y fíjense ustedes que en este sentido, un hombre, por ejemplo, que esté al servicio del poder, representado el poder por una sola persona, será virtuoso si está dentro de una monarquía, por ejemplo. Pero si está en una politeia, en una democracia, el ponerse al servicio, por ejemplo, de un poderoso, un general, digamos, no es virtuoso. Al contrario, es vicioso. Entonces, la virtud en la ciudad o la virtud del ciudadano está determinada por el telos de la ciudad. Y el telos de la ciudad es el bien común. Entonces, en este sentido, aquello que genera bien común es lo que va a determinar el bien de la ciudad. Y perdón, aquello que determina el bien común es lo que va a también determinar la virtud ciudadana. La virtud ciudadana está atada en la mayor eficacia para conseguir el telos de ese determinado gobierno en particular. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, sí, adelante. Sí.
Ok. Estoy haciendo una exposición muy gruesa de la política de Sí, eso es Aristóteles, lo pero que es que estoy viendo. sí, Es que eh, me surge la pequeña. Lo que pasa es que creo que la duda se me da por lo que vimos hoy de Platón, ¿no? Que el profesor Novis habló sobre lo que era, lo que iba a ser la educación para Platón, que tenía que ser, o sea, que no tenía que ser guiada, sino que tenía la capacidad de ser reflexiva, de ver hacia los lados, por así decirlo. Entonces, oye, lo que plantea Platón, digo, lo que plantea Aristóteles, si es que la virtud está dada por, por la ciudad, por las instituciones de la ciudad, entonces, ¿cómo hago yo para que esa virtud llegue a todos los demás? también también por la educación, pero desde otra ¿Ok? perspectiva. Este, ahora, fíjate algo, yo estoy haciendo una lectura republicana de Aristóteles. O sea, digamos, a ver, también yo estoy haciendo un esfuerzo por traerme a Aristóteles a una tradición, ¿no? De hecho, Sí, sí, exacto, eso es lo que me estoy estoy tomando algunas, viendo. ajá, de hecho estoy tomando algunas ideas de las observaciones que hace Maquiavelo a Aristóteles, porque me interesa alarme a Aristóteles ¿Ok? hacia una tradición que además entiende que él la fundó. O sea, no es que estoy haciendo yo una travesura académica diciendo, no, pues, tradición republicana se siente fundada por Aristóteles en diferencia, en Sí, atención en a efecto, la porque sí se... democracia. Es decir, ¿ah? ¿Aló? No, sí, en efecto, porque Cicerón lo toma mucho para fundar lo que es Sí, la base republicana, en su sentido ya digamos de eh, práctica sí, y teoría. sí, exactamente. Entonces, es muy importante mostrar la oposición. Es una oposición distinta a Ujú. la que hace Platón, por supuesto, pero Aristóteles tiene, por supuesto, digamos, unas nociones muy claras y tampoco es que Aristóteles es un maquiavélico en el sentido del uso contemporáneo del término, ¿no? No, nada más alejado de eso. Para Aristóteles hay un bien común, este bien se representa por la felicidad, como veremos más adelante, es la búsqueda del justo medio, o sea, hay una cantidad de elementos que hace Aristóteles. Tampoco es que Aristóteles es un sofista o Aristóteles, no, nada más alejado. Vale. Pero lo que sí es cierto es que la manera como Aristóteles concibe los modelos de gobierno da una apertura para los otros autores, no la hay. De hecho, fíjense ustedes esto sobre las formas de gobierno. Miren, dice Aristóteles las formas de gobierno. Esto es muy interesante. Él se va a decantar por una forma de modelo mixta, que, bueno, justamente es el fundamento del republicanismo. Pero como dijimos en la clase anterior, cuando hicimos algunos comentarios sobre Aristóteles, Aristóteles no está en contra del pensamiento democrático, para nada. Tampoco del monárquico, no, tampoco. Entonces, vamos simplemente a ver. ¿Ok? Ajá, fíjense. Ajá. Entonces, salté del capítulo 4, voy a saltar al 7, que es más, sí, capítulo 7, ¿ok? Y más o menos un parrafito voy a leer, ¿ok? Son selecciones que yo hice. Ajá, entonces, ajá. Existe el gobierno de una persona. A lo llamamos monarquía. Y vela también por el bien común. Fíjense esto que interesante, vela también por el bien común. El gobierno, por su parte, el gobierno de unos, pero más de uno, es decir, de unos, pero más de uno, lo llamamos aristocracia. Bien, porque es el gobierno de los aristoi, bien, porque quien gobierna lo hace atendiéndolo a lo mejor. Aristón. Y para la ciudad y para los que forman comunidad, es decir, el bien común. Y cuando se habla del gobierno que mira el bien común, pero que ejerce la mayoría, recibe el nombre de república o politeia. Entonces, me detengo solo un segundo acá. Fíjense ustedes que él acá está siendo netamente descriptivo.
Y es interesante cómo él establece la forma de gobierno a partir del que toma la decisión. Es decir, el que toma la decisión, si es uno, si son algunos o si son muchos, es lo que determina el gobierno. Simplemente vamos a ver que estas tres, digamos, instancias o formas de tomar la decisión a la hora de gobernar, de alguna manera van a hacerse coincidir en lo que va a llamar el gobierno mixto y va a ser el fundamento de lo que hoy llamamos democracia, que no es otra cosa que distintas versiones del republicanismo. Y de hecho, las imágenes que tenemos nosotros hoy en día de la democracia, cuando yo le digo a ustedes, nómbrame cosas que sean democráticas, no un conjunto de palabras, una familia de palabras con democracia. Ustedes me dirán, bueno, democracia es libertad, igualdad, pero democracia también es elecciones, democracia también es Senado o Asamblea, democracia también es tribunales. O sea, ustedes me van a hablar de una cantidad de poderes que poco tenían que ver con la democracia en el sentido en que fue originalmente concebida por los atenienses, y sí mucho tiene que ver con este sentido republicano. Y es acá entonces donde está el fundamento de la democracia, tal y como le entiende Aristóteles, y como ha venido deviniendo en esa tradición, que nosotros, nuestro modelo democrático. Y es por eso que al comienzo de la clase nosotros decíamos que un contemporáneo le sería muy difícil admitir como democrático plenamente al modelo ateniense, y seguramente el modelo ateniense nos vería a nosotros con mucho disgusto diciendo que no somos democráticos. Porque realmente, a pesar de que hay una línea que nosotros podemos ver, o hay una cierta vinculación, nosotros venimos de una tradición que surgió justamente del diálogo y del encuentro y desencuentro entre estas ideas democráticas que surgieron en Atenas y la reflexión que se hizo posterior digamos, a este triunfo de la idea democrática por pensadores que, bueno, que tienen, digamos, un origen tan arcano como el mismo Aristóteles, y que por supuesto después en Roma van a tener un desarrollo fundamental y que va a seguir hasta nuestro día. Entonces, fíjense, Aristóteles no solamente cree esto, sino que además cree que estos gobiernos son una especie de evolución cíclica de las formas como se van a ir, digamos, gestando los futuros gobiernos. Y por lo tanto, tienen en sí mismos sus antítesis, borren la palabra antítesis para no entrar en polémica, tienen unas degeneraciones de sí mismos, otras formas de gobierno que son degeneraciones de ellos mismos, y esas formas de gobierno además son cíclicas en todas las ciudades-estado. Entonces sí, fíjense, leo esto aquí adelante para después profundizar en esta idea. Entonces, sigue adelante este capítulo 7 diciendo: las desviaciones de estos gobiernos que he citado anteriormente son la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia y la democracia de la república. Yo no sé si traducir la palabra acá democracia sea totalmente justo. Yo he visto otras traducciones, por ejemplo la de Calvo, que él usa la palabra demagogia, pero yo realmente no soy especialista en filología griega, entonces no podría decirle cuál de las traducciones es mejor. Pero lo que sí quería señalar es que la degeneración de la república o politeia es lo que Aristóteles está llamando democracia o demagogia. La tiranía, en efecto, es una monarquía orientada al interés del monarca, la oligarquía al de los ricos y la democracia al interés de los pobres. Pero ninguna de ellas presta atención a lo que conviene a la comunidad. Entonces, fíjense ustedes, acá está realmente el corazón de la política aristotélica. Y tiene que ver con lo que nosotros habíamos visto desde el inicio de esta clase. Tiene que ver con el telos. El telos de la acción política es el bien común. Y si el telos de la acción política es el bien común, entonces la acción política está dirigida
al bien, al bienestar de los ciudadanos, a la vida bien vivida. Y Aristóteles va a considerar, como ustedes verán más, con la profesora Nobel cuando ve la ética, que el buen vivir es vivir en la justa medida, en la moderación, con prudencia. Es decir, buscar el justo medio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de riquezas, el buen vivir, el vivir en el justo medio, es tener los recursos suficientes como para satisfacer nuestras necesidades de vida y no tener dependencia o calamidades, pero no tener tanto como para ser deseados por los demás, y entonces yo me convierta en un riesgo para, digamos, para mi propia vida, porque los demás me quieren quitar lo que yo tengo. O sencillamente no le doy valor a las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, el objetivo del gobierno, entonces, está en lo público. El objetivo del gobierno está en lo público. Y la acción política individual debe estar orientada hacia eso. Cuando la acción política no está orientada hacia el bien común, entonces se degenera esta forma de gobierno. Entonces, no podemos decir que monarquía es mejor que la aristocracia o que la aristocracia es mejor que la república, como lo está entendiendo este autor, o la politeia. No. Las tres formas de gobierno tienen igual oportunidad de ser exitosas, eficientes, siempre y cuando estén orientadas al de la ciudad, que es el bien común. ¿Sí? Esto es interesante, ¿no? Porque ahí uno puede ver la apertura que tiene Aristóteles, y si uno ve hoy en día nuestro sistema de gobierno, pareciera que se ha de alguna manera desvirtuado esta búsqueda del bien común, y es muy difícil que digamos, equilibrio, este eje que mantenía en equilibrio la virtuosidad de la ciudad, se logre mantener en sociedades tan complejas. Porque al haber tantos intereses y tantos grupos de poder, el bien común se hace muy difuso. Pareciera más bien que hay una suerte de pequeños bienes con mayor o menor alcance, y entonces la democracia debería intentar encontrar equilibrio, por lo menos entre los factores de poder que mayor influencia tienen en una sociedad determinada, para así al menos tener paz en lo público. Una pregunta que es interesante, que podemos hacernos a partir de esta reflexión republicana de Aristóteles, es si hoy en día es posible realmente tener entonces una finalidad teleológica más allá del mantenimiento del poder por el poder, y si podemos encontrar, o si puede traducirse algo como el bien común. Podemos encontrar eso. ¿Qué significa entonces eso de bien común? ¿Sí? Eso creo que sería interesante. Claro, esto intentando hilar fino. Hay cosas que nosotros vemos de perogrullo. O sea, por ejemplo, en Venezuela, que haya un espacio de separación de poderes, de respeto a las leyes, y de alternabilidad en el poder. Bueno, todo el mundo quiere eso. Bueno, o la gran mayoría quiere eso. Entonces, ahí el bien común pareciera más claro, más objetivable, muchísimo más captable, y entonces la acción política quedaría muchísimo más clara y mucho más definida. Sin embargo, si eso fuese así, bueno, uno podría pensar
que no había tanta confusión en algunos elementos como por ejemplo, algunos, y ni siquiera hablemos del gobierno, hablemos de la oposición. Uno podría pensar que en la oposición debería haber, digamos, una tendencia clara hacia dónde tienen que dirigirse los esfuerzos de la acción política. Y esto no resulta así. Y esto no resulta así porque a pesar de que pareciera mayoritaria la visión de alteridad en el poder, de separación de poder, etcétera, etcétera, lo que queramos agregar a esta receta, hay también unas pretensiones de control del poder por el poder y de figuración en los espacios de poder que no permite que haya ningún tipo de cambio. Entonces, como hay estas pretensiones particulares y no está, digamos, compromiso con el bienestar común, entonces se mantiene, es preferible, antes que haya un cambio radical, que se mantenga en equilibrio y en convivencia todo el sistema de gobierno que estamos viviendo. Y es por eso que no hay cambio. ¿Sí? ¿Aló? ¿Está aquí? Aquí estamos, profe, pero se le escucha un poco mal. Ah, no, ¿me oyen mal? No No, puede bien, ser. Dan. Sí, Ahora un sí, poquito. ahora sí. Ahora se escucha bien. No, Se le se qué escucha fastidio, bien, se Mildy. escucha bien. No me escucharon nada de lo que dije, nada. Sí, todo. No se Sí, sí, preocupe, sí lo lo escuchamos escuchamos, completo, sí se lo escuchó escuchamos. todo. Fue al final ahí Todo. que un poquitico, pero no, o sea, de verdad se escuchó todo bien. Ah, ok. Mil disculpas, es que este internet me vuelve loco. De verdad que les pido tranquilo, disculpas. profe. No se preocupe. Todos estamos en lo mismo, Estamos en todos lo mismo, nos pasa. exacto. Todos compartimos un mal común, Correcto. que es Internet. Exacto. Bueno, no precisamente internet, pero por ahí van los tiros. Bueno, entonces, yo no, fíjense ustedes entonces qué interesante esto, ¿no? Ahora, permítame simplemente buscar, déjeme seguir y después, yo sobre esta idea de volver, sobre esta idea de la forma de gobierno cíclica en Aristóteles, voy a volver más adelante Vale. para poder avanzar, queda ahora y quiero terminar esto para poder entrar en república, ¿de acuerdo? Porque este es el fundamento, estas son las bases. Entonces, Sí, sí, voy a sí. terminar esto. Mire, ok. Ahora, entonces, la democracia, digamos, la forma de gobierno que se denomina, que Aristóteles va a llamar democracia, es una degeneración. Pero la república o la politeia, entonces, debe estar fundada en la búsqueda de este bien. ¿Y cómo se encuentra este bien? Bueno, eso lo van a ver a profundidad con la profesora, pero permítame este pequeño adelanto. Leo en el mismo, ahora voy a retroceder al capítulo cuando estábamos hablando de ciudadanía y desigualdad, que es el capítulo 4 o 5. Ajá. Y voy a leer. Ajá. Ya que lo perdí. Aquí estoy, ya va. Ok. Ajá. La democracia ha de fundarse en la igualdad. ¿Y de qué modo debe entenderse? Igualdad según la ley. Se dice entonces que la democracia consiste en no sobresalir más que todos los otros. Es decir, en que pobres y ricos, en que entre pobres y ricos haya igualdad. Y que al tener autoridad unos y otros, sean por iguales posibles de acceder al poder. Si la libertad encuentra principalmente en la democracia, como algunos dicen, también la igualdad, esto se puede lograr en especial si en especial todos participan por igual de la acción de gobierno, puesto que el pueblo sería entonces la mayoría y su opinión prevalecería como opinión de la mayoría. Este es necesariamente el principio de la democracia. Entonces, el principio de la democracia es la igualdad y la libertad. Esta idea ya la habíamos visto. No voy a ahondar en ella. La habíamos visto al final de la clase anterior. Entonces, vean ustedes cómo entonces se puede ver acá. Pero hay además distintos tipos de democracia.
en atención a las relaciones que haya entre la igualdad y la libertad. Y Aristóteles, entonces, en este mismo capítulo 4, que retrocedimos ahora, lo va a articular, ¿no? Ajá, entonces, por democracia, que como se dijo, consiste en que participan los ciudadanos, ellos no tienen que dar cuenta, pero gobierna la ley. Ese es un modo de democracia. Entonces, la democracia, participan todos los ciudadanos y gobierna la ley. Otras formas de democracia se conforman a partir de dar acceso a las magistraturas a todo el mundo. Todo el mundo participa en la magistratura, con la única condición que es ser ciudadano. Pero en estas también gobierna la ley. Entonces, en la Profesor primera, Machado, ¿sí? no, todo eso que usted está leyendo del libro Política de Aristóteles, porque es que estoy tratando de ver cuál es la bibliografía que usted está utilizando. Y la política de Aristóteles. Ok, gracias, disculpe. Ajá, sí. Sí, que ya lo tienes en el chat, Osvaldo, ya está en el chat Ok. de Ok, WhatsApp, gracias. para que lo Gracias, puedas gracias. bajar. Ok, Buenísimo. gracias. Gracias al que lo subió. Ok. Ajá. Y la otra forma de gobierno es la más, es en lo demás idéntica, pero es decir, que participan la mayoría en la magistratura, en el ejercicio y en el ejercicio de gobierno. Pero quien ejerce la autoridad es la masa y no la ley. Y cuando esto ocurre, los decretos son dados por el pueblo, no por la ley, y entonces se da en esa situación la demagogia. Entonces, fíjense ustedes, dentro de la democracia, entonces, podemos encontrar distintos, digamos, modos de devenir. Una donde la gente no participa, pero son iguales ante la ley, entonces tienen menos libertad, pero tienen igualdad ante la ley. Otra donde ellos participan, pero quien digamos, esgrime como acto superior es la ley misma, y otro donde la masa es la que determina la ley. Aquí es donde tenemos el mayor problema, porque entonces está en este modo de la democracia, es donde se afinca la demagogia, porque entonces no hay ley. Mire, este es un problema que nos va a acompañar, este último modo de entender la democracia va a acompañar a los modelos democráticos durante todo, digamos, su vida, incluso a lo largo de los siglos. Porque es el problema que importa si la ley, ¿cuál es el fundamento último de la ley? De hecho, en el siglo XVII, XVIII, XIX, hay por lo menos dos visiones. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aprovecho esto para señalarlo y ustedes vean el problema que hay acá, que está surgiendo acá. Hay al menos dos visiones. Si la ley es contractual, es decir, si el gobierno surge de la necesidad de llegar a acuerdos y llegar a convenciones y establecer, entonces la ley, una vez que se pacta el contrato tiene, digamos, el pacto tiene algunas formas y esas formas se hacen ley, y esa ley, digamos, tiene unos compromisos que son generalmente la garantía de mi vida, etcétera, etcétera, y yo tengo unos compromisos con ella, que generalmente son la obediencia, etcétera, etcétera. Ahora, si esto Jorge, es así, no. Una pregunta, Jorge. ¿Cómo distinguiría Aristóteles la diferencia entre democracia y demagogia en términos prácticos? Es decir, ¿qué promete la democracia y qué da la democracia al ciudadano ateniense? ¿Y qué ofrece y qué da la demagogia o el demagogo al ciudadano ateniense? En términos de promesas y en términos de realidades. Sí. Poco para entenderlo, porque da la impresión de que, de acuerdo a la apreciación tanto de Platón como aristotélica, que prácticamente toda forma democrática es casi demagógica. Entonces, ¿cuál es el límite? Mira, de hecho te digo algo, por eso es que yo hacía esta referencia de que hay una gente que usa la palabra demagógica, pero para ellos utilizan una sola palabra. Yo te la puedo buscar después en griego y podemos preguntarle a algunos de los especialistas en griego, pero
para él, el gobierno de los muchos termina siendo demagógico siempre, siempre. La oclocracia, ¿no es? La oclocracia, ¿no es? Oclocracia, sí, sí, sí. Y eso, estimado Fernando, porque él cree que hay un ciclo, es decir, no hay manera, así como la monarquía termina siendo tiránica y la aristocracia oligárquica, igual este gobierno de los muchos va a terminar siendo demagógico, siempre, siempre. Son ciclos. Ahora, ¿qué distingue, por ejemplo, el gobierno de los muchos o democracia, por llamarlo de alguna manera, de un gobierno demagógico? Que el gobierno democrático garantiza el bien común. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que ve Aristóteles acá es que el bien común no es solamente el bien común de los pobres, sino que el bien común es el bien común de todos los ciudadanos. Entonces, estos modelos por fuera a algunos, digamos, miembros importantes de la comunidad política y por eso es que terminan siendo demagógicos. Es decir, en el momento en que el bien común deja de ser para unos y para todos, para tibios y troyanos, la búsqueda de la acción política como tal, en ese momento se degenera el gobierno, esa forma de gobierno. Ahora, ¿esto es evitable? No es evitable. No es evitable dentro de estos tres modelos, sino que es cíclico. Es cíclico. Sí. A ver si me explico en la pregunta, porque ¿sí? uno no puede evitar tratar de ver las cosas también en el presente, ¿no? Entonces, una Sí. promesa democrática podría ser, en términos republicanos también, prometerle al pueblo la mayor felicidad posible, es decir, hasta donde se pueda llegar. En cambio, una promesa demagógica podría ser prometer la felicidad total o la salvación del planeta, por ejemplo, ¿no? Eso pudiera ser una cuestión diferente, porque la felicidad total es inalcanzable, pero la mayor felicidad posible, oye, te da como una graduación, bueno, hasta donde lleguemos, hasta donde alcance nuestra fuerza o nuestra capacidad, ¿no? Entonces, no sé, en términos del manejo político, ¿cómo sería y cómo se habría visto eso en la evolución de la democracia ateniense, ¿no? Porque Claro. hubo distintos modelos aplicados en Atenas según el gobernante. Una cosa fue Solón, otro fue Dracón, Sí. otro fue Pericles, ¿no? Sí. ¿Cómo se vería? Fíjate tú que acá lo interesante de esto, en mi opinión, incluso la misma promesa podría ser demagógica o podría ser democrática en atención del alcance de la noción de pueblo. Si yo te ofrezco a ti, Ajá. bueno, señores, esto le vamos a dar la felicidad hasta donde nos arrope la comida, la mayor felicidad posible. Pero entiendo felicidad, por ejemplo, como repartir los medios de producción. Vamos a suponer que hay 10 medios de producción y yo los expropio y los entrego a la gente, o las tierras. Yo expropio las tierras y reparto las tierras. Eso es, y bueno, reparto hasta donde hay. Si hay 50 hectáreas, repartí 50 hectáreas. Eso está dejando por fuera a los dueños de la tierra. Entonces, eso es demagógico, porque está atendiendo no al bien común, porque los dueños de la tierra deberían ser considerados como parte de la ciudadanía. Sí. La demagogia, en el sentido aristotélico, tiene que ver con el modelo de entender la finalidad del gobierno como la mancomunidad de ciudadanos. Entonces, lo que Aristóteles está haciendo referencia es que, después veremos si eso es posible o no, ¿no? Es que hay que garantizar la búsqueda de la satisfacción de este bien común para todos, para los que conformamos esta ciudad, que conformamos nosotros, este espacio compartido que es la ciudad, respetando la individualidad y las diferencias de cada quien. Si yo hago una ley donde yo le doy a la gente, qué sé yo, acceso a la tierra,
pero le estoy quitando a, qué sé yo, a familias que históricamente la han tenido, y vamos a suponer que la han tenido a bien, ¿no? que se les expropió, sino que la han tenido a bien. Entonces yo estoy haciendo una ley demagógica y no una ley democrática. Sí. Yo no sé si me... Es que la línea es muy borrosa, ¿verdad, Fernando? ¿No te Sí, parece? no, pero ahí sí, pero yo creo que se puede hacer, trazar un límite. Por ejemplo, cuando se colectiviza la propiedad y por el bien común, en teoría, y se priva a los propietarios del goce de su bien, de su activo, de su propiedad, entonces estamos hablando ya de una cuestión demagógica, ¿no? Que termina Sí. siendo totalmente destructiva, según incluso lo avisoró muy bien Aristóteles, ¿no? Es una degeneración del Sí. término del bien común. Y, por ejemplo, y para traerlo a lo contemporáneo y quizás coloquialmente a lo nuestro, cuando se dice PDVSA de todos, es decir, eso es totalmente demagógico, pues, ¿no? Porque es de todos al punto en que se colectiviza y se elimina el mérito, la tecnocracia, y bueno, y se destruye totalmente ese bien que era la producción de gasolina y la extracción del petróleo, así, etcétera, etcétera. Pero en realidad no hay una plebe ni una muchedumbre en el sentido oclocrático, sino que es una élite que se adueña de esa propiedad colectiva. Eso es, Porque, claro. porque Lo al que fin y al pasa es cabo que, esconde una tiranía. Es decir, sí. la demagogia esconde una Totalmente. tiranía, ¿no? Sí. Sí, porque es que al final no hay algo como el pueblo. Era lo que el profesor Bayota decía la semana pasada. El gobierno como tal, la más de las veces se transforma en, digamos, los intereses de un sector que ha conculcado la soberanía y atiende a sus intereses, no al bien común. Esto es lo complicado, ¿no? de la organización de una democracia como tal, incluso en sentidos contemporáneos. Claro, lo cierto es que Aristóteles está apuntando acá a un gobierno de las leyes, está sujetando a una búsqueda del bien común, a un sentido teleológico de la política y a una relación, una vinculación entre nosotros de respeto de lo privado a partir de la isonomía en lo público. Es decir, la posibilidad de participación en el gobierno y el resguardo bajo el mismo paraguas de la ley nos hace iguales, a pesar de que, bueno, yo soy pobre, usted puede ser rico y podemos tener diferencias. O sea, es la propuesta que está haciendo Aristóteles. Ahora, ¿cuándo una propuesta termina siendo demagógica? Bueno, de la misma manera se hace tiránica y se hace oligárquica, cuando no atiende al bien común. ¿Sí? No quedaste satisfecho. Sí, yo veo que la demagogia es un disfraz de la democracia. Sí. En aras, pues, Aristóteles dice en algún momento en la política, todos quieren ser felices, es decir, todos queremos ser felices, ¿no? Entonces, no se puede alcanzar la felicidad total, sino hasta donde lleguen las fuerzas o la capacidad. Pero cuando tú prometes una felicidad total, ya estás mintiendo, estás poniendo una máscara que es imposible lograr. Pero así engañas, porque ese deseo natural de todos, y no estoy hablando de ellos naturalismo, sino ese deseo en términos más bien de Girard, ¿no? Un deseo intrínseco a todo ser humano, de querer tener bienestar. Es decir, todo el mundo detesta la infelicidad. Nadie quiere ser infeliz. Nadie quiere sufrir, en otras palabras. El sufrimiento nos genera infelicidad y nadie quiere eso. Entonces, quien más prometa felicidad es aquel que tiene mayores posibilidades de conseguir el afecto de ese llamado pueblo, ¿no? Es así es un juego. Al fin y al cabo es como una mecánica que tiene su ciclo y es como una especie de juego, ¿no? Y este es el peligro de la democracia, lo que autores van a llamar como help, la democracia pura.
La democracia pura es peligrosísima porque termina siendo demagógica. Y fíjense ustedes, Sí. bueno, nosotros tenemos una prueba acá clarísima, ¿no? Acá lo que fue el proceso constituyente, lo que fueron las promesas de estos cambios radicales, de esta revolución, terminaron siendo pura demagogia. Y terminaron siendo pura demagogia porque lo que era el imperio de la ley fue de alguna manera puesto de rodillas frente a la soberanía de las masas, que es uno de los modelos que Aristóteles nos está mostrando. Entonces, si la masa es la que determina lo que es justo, lo que es injusto, lo que es bueno, lo que es malo, pues la masa termina, digamos, haciendo leyes a su medida. Pero como la masa no está gobernando, sino que está gobernando Sí. un sector, entonces terminamos en una tiranía. Porque es un disfraz, como tú muy bien dicho, es un disfraz de democracia, es un disfraz de mayoría, de bien común, que está muy bien tejido por unos pocos que son los que tienen el control de los hilos del gobierno. Y esos pocos que tienen el control de los hilos del gobierno, bueno, terminan respondiendo a sus intereses particulares. Entonces termina en una tiranía o una oligarquía. O sea, no hay manera de ir a otro lado. Y esa es la degeneración de la democracia, ¿no? O sea, de una demagogia tiránica. Y es lo que sucedió aquí. O sea, acá aplaudía cuando votaban a la gente, decían, no, se acabaron los privilegios. Yo soy profesor de la universidad y seguramente el profesor Bayota o ustedes podrán ver, yo recuerdo cuando en la universidad los profesores aplaudían a rabiar los cambios revolucionarios. Claro que sí, esto es lo que hay que hacer, tenemos que romper con la tecnocracia, hay que buscar la igualdad, bueno, está bien, pues, eso fue lo que se hizo. El problema es, como decía Napoleón, no Napoleón Bonaparte, sino Napoleón el cochino de la rebelión en la granja, los animales son iguales, sí, pero hay unos que son más iguales que otros. Ese es el problema, que unos animales son más iguales. Entonces, como hay unos animales que son más iguales que otros, no se da realmente una democracia, porque la noción de pueblo, el pueblo, eso se disuelve. ¿Dónde está el pueblo? ¿Quién es el pueblo? No, el pueblo somos nosotros. Bueno, pero cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de bien común, de lo que estamos hablando nosotros es del bien común de Fernando, del bien común de la profesora Sandra, del bien, es decir, de cada uno en individual, de cada uno en particular, sumado a la búsqueda de un colectivo, pero intentando que entre la mayor cantidad, no siendo grupos en particular. ¿Sí? Ahora, volviendo a la comparación que hacemos nosotros de este problema en el siglo XVII, XVIII, está dado que cuando se da el contrato, que era lo que veníamos diciendo antes, cuando se da el contrato tiene algunas relaciones, algunas obligaciones entre lo que yo tengo que hacer, es decir, mis deberes, y lo que el contrato me tiene que garantizar, que son de alguna manera, bueno, la vida, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el fundamento de este contrato? Y aquí entramos digamos, una discusión que es sumamente compleja. Para algunos autores hay una suerte de racionalidad que está detrás de estos principios de la jurisprudencia. Entonces, cuando la racionalidad está detrás de estos principios de jurisprudencia, una razón que además es eterna, es única, y ahí puede haber un atisbo metafísico que viene incluso de Dios, que es una razón absoluta, de la cual derivan unos principios axiomáticos eternos, unas verdades eternas que se transmiten en nuestro derecho como una derivación, producto de nuestra racionalidad, que no es perfecta, pero es perfectible, pero sí tiene un fundamento real. Entonces, la justicia no debería, digamos, dar grandes saltos, no debería hacer grandes cambios, porque está sujeta a algo que permanece, a algo que se mantiene, a un subestar, a un subyacer que es real. Autores como Leibniz, por ejemplo, tienen un importante apego a este modo de entender la racionalidad y por lo tanto a este modo de entender también la construcción de la justicia y la jurisprudencia. Pero cuando no es así, sino que es producto de un acuerdo, entonces se garantiza, digamos, la posibilidad del cambio, porque al final
Si el acuerdo no me sirve, o si el acuerdo es incumplido, entonces yo puedo buscar de alguna manera algún tipo de vinculación que me permita renovar el acuerdo. Y esto es lo que da, por ejemplo, el derecho a la rebelión. Entonces, sin embargo, como el Estado, de alguna manera, busca una fundamentación absoluta para poder permanecer, entonces es muy difícil alcanzar los cambios que quiere, digamos, el bien común o la ciudadanía, porque hay una oposición entre los intereses propios de estos que ostentan el Estado, o que están ejerciendo el gobierno del Estado, y de estos que son la mayoría, ¿no? La ciudadanía. Entonces, bueno, en este sentido, ajá, vamos a terminar esto y voy a entrar rapidito en lo otro para dejarlo listo. Ajá. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el compromiso del buen gobierno? ¿No? Voy a saltar un poco de capítulos para que adelantemos y veamos. Entonces, fíjense, ¿cuál es el sentido del buen gobierno? El buen gobierno debería decir cuál es el mejor régimen. Aquí está. La respuesta a todas las cuestiones se basa en los principios. Es decir, si en la ética se ha explicado satisfactoriamente que la vida feliz es la que está de acuerdo con la virtud, ofrece menos impedimentos y busca el término medio en esa virtud, la intermedia será necesariamente la vida mejor. Fíjense, el justo medio, lo que estábamos diciendo hace rato, por estar al alcance de cada quien el término medio. Y estos mismos criterios tienen que aplicarse también a la virtud y a la maldad en la ciudad. Y del régimen político, entonces, la gobierne, ya que el régimen es, en cierto modo, la vida de la ciudad. En todas las ciudades hay 3 elementos propios de la ciudad. Miren esto que interesante, que es la propuesta de él. En toda ciudad hay al menos 3 elementos propios de ella. Ajá. Los ricos, los pobres y un tercero. Estos son intermedios. Sin embargo, puesto que se reconoce que lo moderado, como hemos dicho, es mejor y lo intermedio, obviamente, también es el caso de los bienes de fortuna, la propiedad intermedia es la mejor de todas, ya que es la más fácil de someterse a la razón. Asimismo, la clase media es la que menos rehuye de los cargos y la que menos los adiciona. Actitudes ambas fatales para la ciudad. La ciudad pretende estar integrada por aquellos iguales y semejantes de la forma más posible. Y esta situación se da porque en la clase media, por tanto, esta ciudad será necesariamente mejor gobernada si consta de aquellos elementos que decimos que por naturaleza dependen de la composición de la sociedad, de la ciudad, y sobreviven en la ciudad. Entonces, en otras palabras, la ciudad será mejor entre mayor exista una clase media, es decir, entre mejor los ciudadanos sean autosustentables, entre menos diferencias económicas haya entre ellos, y siempre y cuando considere a los otros elementos. Esta es la propuesta que está haciendo entonces Aristóteles sobre un gobierno eficiente. Ahora, ¿cómo lograr esto? O sea, ¿cómo lograr un gobierno que mantenga el justo medio, que fortalezca la clase media, que además considere los pobres, que considere los más ricos y que logre un equilibrio entre todas estas tensiones y los intereses de cada uno de ellos? Bueno, esto es lo que se va a llamar el gobierno mixto, lo que él va a llamar el gobierno mixto. Ahora, fíjense que él hace una crítica a la democracia. Y esta crítica a la democracia, que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior, está dada porque la democracia justamente rompe contra la búsqueda de este justo medio. La democracia, que es el gobierno de los pobres, tal como lo estaba presentando Aristóteles aquí en la política, no considera al bien común como finalidad en sí misma, sino que busca el gobierno de esa mayoría de pobres, porque son los pobres los que en última instancia van a tomar la decisión.
Entonces, esa forma de gobierno en particular termina necesariamente en la demagogia porque responde a los intereses de la mayoría, que son los pobres. Entonces, hay que buscar una manera, hay que buscar otra forma, una ciudad, digamos, un gobierno de una ciudad que sea ideal, que logre el equilibrio entre esos intereses que están entre los ricos, la gran clase media y los pobres. Bien, me quedan 9 minutos y yo pretendo arrancar con el republicanismo. Esto entonces es lo que me parece a mí que podríamos decir nosotros del aristotelismo como propuesta política. Perdón lo grueso de este esbozo, pero no quería adentrar profundamente en la visión política de Aristóteles porque hubiera llevado muchísimo más de una clase, por eso es que he sido tan esquemático y solamente resaltando la noción de ciudad, la noción de comunidad, la noción de poder, su crítica a las distintas formas de gobierno y cómo estas de alguna manera son cíclicas, que es una idea fundamental, y finalmente la crítica a la democracia en la propuesta de un gobierno mixto que permita la búsqueda del bien común. Entonces, ese es el esquema del modelo aristotélico. Y este modelo se va a oponer a la democracia ateniense, que es como la hemos visto nosotros hasta ahora. Y esta democracia se va a convertir entonces en un modelo que para la tradición republicana inaugurada por Aristóteles va a ser inconveniente. Entonces, esta tradición republicana, que como dije ya, parte de Aristóteles, va a sentirse de alguna manera distinta o diferenciada con toda claridad de la propuesta de Pericles, de la Atena de Pericles, porque siente que no hay respuestas reales a esa, digamos, rueda fatalista en los distintos sistemas de gobierno, que es imposible escapar de ella. Entonces, la propuesta republicana va a intentar salir de esta fatalidad del gobierno para hacer una propuesta de un gobierno en búsqueda del bien común. Bien. Hay entonces algunas definiciones que valdría la pena destacar respecto al republicanismo. ¿Okay? Entonces, veamos algunas de ellas, ¿no? Una pregunta, ¿les queda absolutamente claro el tema de la propuesta aristotélica? ¿Están conformes con ello? ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿Sí? todo claro, gracias. Ok, perfecto. Nadie tiene ninguna duda, nada, ¿verdad? Bueno. Ahora es cuando hay dudas, pero la culpa no es tuya. Bueno, o sea, nunca se puede comprender todo siempre, pero exacto, sí quedó clara la exposición. Ok. La idea está clara. Sí. Oye, mire, cuando puedan, léanse ese libro de Aristóteles, porque de verdad que se lee fácil, no es un libro complicado de leer, es sabroso y uno está, digamos, tentado siempre a buscar ahí respuestas al problema de uno, ¿no? Oye, y lo dice, coño, ¿qué razón tiene este tipo? Mira lo que está diciendo acá, mira cómo si degenera en oligarquía, ¿no? Bueno, uno lo va viendo, ¿no? Bueno, entonces ahora me quedan 5 minutos, no voy a dar chance, sino nada más definir republicanismo a partir de una lectura de Hell y de Ángel Rivero. Yo lo que hice fue una combinación de estos dos artículos y algunas ideas que opiniones mías que estoy poniendo ahí, que espero que sean de ustedes. Entonces yo voy a tomar algunas palabras y algunos conceptos del capítulo de Hell que ustedes tienen en el libro y del capitulito de Ángel Rivero sobre el republicanismo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de republicanismo hay al menos 4 nociones que valdría la pena considerar, ¿no? Y vamos a ver si nos da tiempo de esbozar las 4, si no esbocemos 1 o 2 y por hoy terminamos y seguimos. Quiero decirles algo al finalizar la clase que me parece muy importante a propósito de lo que viene, ¿no?
entonces voy a tomarme estos 4 minutos y después le pido 5 minutitos más. No le voy a pedir mucho más para que sé que están agotados. Ajá, entonces primero, mire, lo primero que hay que entender es que el republicanismo, desde la perspectiva que hemos estudiado ahora, se muestra como una doctrina diferente, en todo caso, contraria a la democracia clásica. Es decir, es distinta a esa democracia que vimos nosotros en las clases anteriores, en las cuales también se conoce como democracia pura. Entonces, el republicanismo es, en una primera concepción, una forma de gobierno diferente de la democracia pura. Ahora, cuando se usa el término republicanismo, también se usa para contraponerlo a las formas monárquicas de gobierno. Entonces, cuando los pensadores utilizan el término republicano, están haciendo referencia a una distinción con el gobierno de los unos. Entonces, esta también es una forma importante de entender la democracia que se distingue de la primera. Ajá. Cuando nosotros entendemos republicanismo, también hacemos uso y esta forma, esta concepción es más contemporánea, es más moderna, perdón, que contemporánea, y hacemos uso de esas formas de gobierno que aparecieron durante el siglo XVIII o se consolidaron en el siglo XVIII, que tienen que ver más bien con la nación-estado y que de alguna manera están inspiradas en modelos romanos de organización política. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de republicanismo, estamos haciendo referencia a una última noción que tiene que ver con el enfrentamiento del sistema de gobierno que han devenido las democracias liberales, que en opinión de algunos autores, es una tendencia a la oligarquía. Entonces, esta tendencia a la oligarquía ha sido de alguna manera enfrentada por algunas búsquedas de la igualdad y la libertad en los modelos políticos contemporáneos que se han dado a sí mismos el nombre de republicanismo. Entonces, bueno, estas son digamos, las 4 maneras que nosotros podemos acercarnos a la noción de republicanismo, que vamos a desarrollarla a lo largo de la historia. La forma como el republicanismo ha sido desarrollada en la historia de la política ha tenido altibajos, ha tenido cambios, ha introducido ideas, ha tenido experimentos, propuestas que hacen sumamente complicado entender el republicanismo como una sola doctrina. Es por esta razón que nosotros cuando hablamos de republicanismo tenemos que decir republicanismo dónde, cuándo. Y bueno, yo voy a hacer acá precisión de este tipo digamos, de organización política en momentos justos de la historia. Para eso vamos a hacer varias revisiones, un par de semanas, de algunos modelos republicanos que se dieron, digamos, en el desarrollo de la historia de Occidente. Entonces veremos algo, voy a intentar ser corto para no seguir en la antigüedad, sobre Roma. Seguidamente haremos un esbozo de cómo se da el republicanismo en la Italia renacentista, para luego entonces entrar en los problemas modernos y de ahí ir a los modelos contemporáneos. Yo creo que eso es lo que vamos a nosotros a hacer, ¿no? Y siempre mostrando cómo van surgiendo algunos elementos que son democráticos, que tuvieron que ver con la democracia ateniense, y cómo estos modelos de alguna manera van respondiendo a necesidades históricas, a construcciones que se han dado a partir de circunstancias particulares de un momento histórico determinado. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, yo les quería decir, y ahora solo les pido 30 segundos, no creo que ni 5 minutos, ¿no? Miren, yo les voy a estar entregando siempre los papers. Yo tengo la deuda del paper anterior, que ya lo terminamos, ¿no?
Yo la semana pasada no se los entregué porque quería concluir la clase. Quiero dar una revisada porque leyendo el libro de Hale encontré unas cosas que ahora no estoy de acuerdo con el paper. O sea, que estoy de acuerdo con Hale y no estoy de acuerdo con lo que escribí en el momento en que preparaba la clase. Entonces, les permito que me den 1 o 2 días para revisar esas ideas y tienen que ver con la idea de isonomía. Y si Hale tiene razón y yo declino mi idea, quito ese párrafo, son 2 párrafitos, los quito sobre la idea de isonomía y pongo la visión que está mostrando Hale, y entonces así yo estoy más tranquilo con mi visión y no digo, no, una visión pasada, sino estar más seguro con esta visión, porque este curso se va dando en la medida que se va construyendo. Y como estoy releyendo estos textos, entonces voy cambiando mis opiniones, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias. Ok, está Gracias muy a buena usted. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas Muy, gracias. muy interesante. Muchas sí. gracias, profesor Machado. Y Muy muchas buena gracias, clase. profesor. Muy buena la clase. En verdad, muy amable. Gracias. Hasta Muy luego. amable. Fíjense por Hasta todo. luego. Gracias Hasta a luego. todos. Feliz fin de semana para todos. Hasta Gracias. luego. Feliz semana.